¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos en la última semana de sesiones extraordinarias y muchas cosas pasaron desde la última vez que nos vimos, entre ellas la aprobación de varios proyectos de ley que, bueno, en la semana van a estar revalidándose aquí en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados relajados para recibir el 1 de marzo al presidente de la Nación. De eso vamos a hablar en un ratito nada más con mis colegas aquí en Pasos Perdidos. Estamos repasando los temas más importantes y se sintetizan en los títulos de esta manera. Sesión preparatoria. El Senado completó la integración de la Auditoría General de la Nación. Diplomacia parlamentaria. Martín Menem y Wang Wei encabezaron la celebración del Año Nuevo Chino. Sesión en el Senado. Se adelanta el debate por el acuerdo Unión Europea-Mercosur y también la ley penal juvenil. Le voy a dar la bienvenida a mi compañera Silvina Angiono, que me va a acompañar toda la tarde en el día de hoy. ¿Cómo andás, Silvi? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Amanda? Todo bien, todo bien. Bueno, acá en las últimas dos sesiones, a la espera también de un domingo particular para nosotros. Exactamente. Es el 1 de marzo. Domingo 1 de marzo, la apertura de sesiones ordinarias. Va a ser la tercera del presidente Milei. Así que, bueno, esperando con expectativas los anuncios y, bueno, el balance del estado de gestión del gobierno. Así que habrá que ver, bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Del año pasado, ¿no? Recordemos que el presidente lo que más le interesa en la apertura, no solamente en términos discursivos, sino también el posicionamiento, la ubicación, el horario, desde que Milei dio su primer discurso, asumió aquella vez el 10 de diciembre del 2023 hasta el momento, en esta tercera etapa también, hizo los discursos de noche, algo que no es habitual en esta etapa del Congreso, porque hubo épocas donde el Congreso funcionaba más de noche que de día. Exactamente, las sesiones se alargaban a la medianoche y hasta varias horas de la madrugada. Sí, allá al principio de los 80, también cuando se recuperó la democracia, se sesionaba a las 6 de la tarde, así que imagínate, las madrugadas eran Pero habituales. sí es infrecuente que el discurso presidencial en la Asamblea sea a las 9 de la noche y bueno, esta vez tocó domingo, así que todavía más inusual. Sí. Veremos cuánto se extiende. Bueno, hay versiones que dicen que el discurso va a ser corto, porque según trascendió también hay una cena posterior al discurso entre los diputados y senadores. El presidente ya cursó aparentemente las invitaciones para la residencia de Olivos. Claro, porque van a ser 48 horas después de la aprobación definitiva de dos leyes muy importantes, que son el régimen penal juvenil y también la reforma laboral, y 72 horas después de la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Y la ley de glaciares, que sería tiene una media sanción, pero bueno, le va a ofrendar el Congreso y sus bloques políticos aquí, justamente esta capacidad negociadora que han tenido muchos referentes de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich en el Senado, Martín Menem, Bornoroni aquí en Diputados, para, bueno, avanzar con esta dinámica de las leyes que se pudieron aprobar. Pero bueno, eso 1 de marzo. Hasta llegar al 1 de marzo falta un montón de tramo para recorrer. Falta mucho tramo, no en diputados, pero sí en Senado, donde la actividad se va a concentrar en Senado, donde va a haber dos sesiones bastante largas, aparentemente. En continuado, podemos decir. Jueves y viernes, así que mañana arrancan las sesiones en Senado con el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la ley de glaciares. Sí, también le tienen que dar acuerdo a la designación de Fernando Iglesias, que estuvo ayer o antes de ayer aquí en el Congreso, también defendiendo su pliego como embajador ante Naciones Unidas. Y el viernes la otra sesión con régimen penal juvenil y la aceptación o no de las modificaciones de la modernización laboral, la reforma laboral, que no tienen que discutirlo. No, porque ahí solamente la sesión va a estar concentrada en la ratificación o no de las modificaciones que hizo diputados. Esas son las alternativas, o puede el Senado insistir con la redacción original, cosa que es casi improbable porque ya está todo acordado. El dictamen es sobre la media sanción que recibió en diputados, en definitiva, con la el aprobación. artículo 44 fuera del dictamen. La única modificación que se incorporó entre
un debate y el otro, digamos, exacto, ¿no? Así que solamente va a ser la aceptación o no de esa modificación, con lo cual se estima que va a ser una sesión en ese aspecto corta, o sea, va a ser larga por la reforma penal juvenil, que sí va a convertirse en ley, pero en cuanto a la reforma de modernización, la modernización laboral, sí ahí va a ser un debate corto, aparentemente va a haber que se acuerda en labor parlamentaria y cuáles van a ser los discursos, si va a haber discursos solamente de los presidentes de bloque o si se va a extender un poquito más. Entiendo que la decisión de llevar régimen penal juvenil, querían dividir la sesión, el jueves hacer régimen penal juvenil, que es el tema más contundente, y el viernes la modernización laboral junto con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero se trocaron los temas porque Uruguay también va a discutirlos y recordemos que quien apruebe en primera instancia o los primeros países que aprueben este acuerdo Unión Europea-Mercosur van a tener mejores cuotas de exportación, sobre todo de bienes agropecuarios, que en general todo el Mercosur compite entre comillas, obviamente, de algún modo, y fortalecen a través también del mercado común la exportación a Europa, pero van a competir también los productores de diferentes países. Por eso Argentina quiere ser el primer país en rubricarlo, porque Uruguay empieza el debate el jueves y también Brasil empieza el debate en estas horas, ¿no? Sobre el acuerdo. Y está, bueno, aquí sacó muchos votos a favor, más de 129, sacó alrededor de 170 votos que aportaron también sectores del peronismo, ¿no? Exacto, ahí también hubo un respaldo de algunos diputados de Unión por la Patria que lograron aprobarlo, respaldaron el proyecto, el acuerdo. En general es un acuerdo, se aprueba o se rechaza. El acuerdo no hay discusión en particular de eso, pero sí a la hora de la votación en general del proyecto se dividió el bloque porque, bueno, muchos diputados de Unión por la Patria consideraban que había que votar a favor. Que sí, era el acuerdo es un proceso que se viene dando hace 25 años, después de más de 35 años que tiene el Mercosur. Distintos presidentes estuvieron aportando más o menos al mercado común del sur. Durante el gobierno de Alfonsín se creó esta idea, se firmaron los primeros acuerdos para el mercado común del sur. Durante el gobierno de Menem, esos 10 años, se fue consolidando el proceso más administrativo, más de articulación de acuerdos, de conformación también de parlamentos comunes. Era una experiencia que iba en paralelo también a la Unión Europea, que tiene un par de años más de experiencia, porque es de la década de los 80, y luego, bueno, se fue ralentizando en algunos momentos. Se consolidó la cuestión de las visas, de las exportaciones, de las también barreras sanitarias que fueron importantes, pero hubo otras cosas que eran ambiciosas, como el Parlasur, que tuvo un empuje con la reforma política del 2014 que hizo Cristina Fernández de Kirchner y luego quedó truncado, con la moneda común también, que quedó truncado, con el banco común que también querían hacer, que quedó truncado. Bueno, lo poco que sobrevivió al Mercosur, 25 años después, intentan que este acuerdo se rubrique y medio que no hay escapatoria, ¿no? Porque es un poco los últimos mercados comunes que quedan. Esto, los BRICS, la Unión Europea, no queda mucho más. Recordemos que el acuerdo fue incluido en el temario de extraordinarias casi a último momento también, que se incluyó para que se debata y bueno, también es una decisión del gobierno, ¿no? Tiene que ver con una decisión del gobierno de impulsarlo. Efectivamente. Vamos a repasar un poco de las actividades que han sucedido en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados, porque en los títulos lo decimos. El Año Nuevo Chino tuvo lugar en la celebración aquí en la Cámara de Diputados, en el espacio del Molino principalmente, justamente con la presencia del embajador de China y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, de Martín Menem, presente aquí en la Cámara. Un encuentro que también tuvo a la presidenta, y la vemos, del Grupo de Amistad entre Argentina y China, que es Juliana Santillán, distintos legisladores del oficialismo sobre todo, dando cuenta de este encuentro, que si bien es un encuentro cultural, la idea es fortalecer, obviamente, los vínculos entre China y la Argentina. Se celebró el Año Nuevo, la ruta del Año Nuevo chino, con presentaciones de la cultura china, con degustación también de algunos platos, y la presidenta de la Comisión del Grupo de Amistad entre Argentina y China, Juliana Santillán, planteó justamente la importancia de la celebración cultural
como una forma de fortalecer los vínculos entre las naciones. También en el edificio del Molino estuvieron presentes, como veíamos, distintos diputados, distintos legisladores del bloque oficialista que también participaron de este intercambio, un poco de tango, un poco de la danza del dragón. Artistas populares de ambas tradiciones participaron aquí de este encuentro. Una de las actividades, una de las dimensiones, podríamos poner o decir, que tiene el Congreso de la Nación, ¿no? También en actividades más allá de la discusión política o institucional. La actividad cultural es una también de las actividades importantes. Varios diputados, ¿no? Arduaín, estoy viendo. Sí, Zapata. Juliana Santillán, que es la presidenta del Grupo de Amistad con China. Uh-huh. A ver, se ve, bueno, sí, ordené. Patricia Vázquez también la veíamos recién, que estaba ahí presente, y algunos diputados. Recordemos que el Molino fue una confitería emblemática. Sí. Y que, bueno, albergó personajes históricos en su momento, estuvo cerrado mucho tiempo. Y sí, a partir de la década de los 90 entró en crisis económica, porque no es un espacio público, no era un espacio público, era privado, pero a partir de los 2000... Y hace, no sé si 3 o 4 años que se volvió a inaugurar. Sí, hicieron una reconstrucción, porque hubo una ley en el año 2005 que impulsó un senador de la Ciudad de Buenos Aires, Cabanchik, para que sea expropiado el edificio del Molino e incorporado a las instalaciones de aquí de la Cámara, del Congreso, en verdad, es administración de las dos cámaras, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, como la biblioteca, como la Mutual y la Obra Social de la DAS, como la imprenta, que es una articulación de las dos cámaras, y se hizo la restauración. Hubo un clip de Madonna que se filmó en el Molino. Uno de serio? los últimos clips de Madonna se filmó en el no Molino. Sabía eso. Sí, como dato de color. Muy bien, sí. Antes de que cerrara fue. En Antes los de 90. que cerrara en los 90, cuando Madonna estuvo en Argentina, pidió filmar, y el último clip de esa época está filmado en el Molino. Lo voy a buscar para ver si se reconocen algunas imágenes. Está habilitada la visita para ir al Molino todos los meses, hay que anotarse en una página web, que es la página del Molino de la Cámara de Diputados, está dentro de las visitas guiadas. No es lo mismo que la visita guiada al Palacio, es otra visita distinta. Se recorre este emblemático edificio, de la cultura porteña, digamos, porque es un edificio que era una panadería, una confitería histórica que en su momento fundió y tuvo que mucho tiempo como pasivo ambiental y abandonado. También hubo una ocupación del espacio durante muchos años. Hay un documental muy interesante también al respecto, pero para que lo puedan visitar, ir a conocerlo, pueden hacerlo anotándose en la página de la Cámara de Diputados en las visitas guiadas. Y también vamos... tenemos las imágenes del video, pero esta es producción total. A ver, el video de Madonna en el Molino. Ahí está. Mirá, es verdad, ahí se reconoce. Antes de que se cerrara. Se nota que no estaba ya ocupado, ¿no? Porque ya no tenía, en ese salón, no tenía mesas. Pueden estar transitando el mismo salón que en su momento Madonna filmó ese... ¿De qué canción es? A ver si ahí me dicen también. A ver... Ahí vemos las mismas columnas, esas columnas que vemos ahora restauradas, puestas en valor, también mucho más lindas. Sí, y ahí el video que también muestra las mismas columnas, las mismas ventanas que podemos ver cuando atravesamos aquí la avenida Rivadavia y Callao. Ya sería Callao porque cambió. Claro, está restaurada, la idea es que se desarrollen actividades culturales. Por ahora, hoy, en el periodo en que está es... en la visita guiada para conocer el edificio. Hay muchos habitantes de Buenos Aires, sobre todo, de la capital, que han donado parte del material que hay de la antigua confitería El Molino, que fueron llevando desde cucharitas, fotos, se festejaban casamientos, cumpleaños de 15.
Así Eventos, que sí, mucha, sí. mucha actividad. Bueno, esto pasó ayer en el marco del festejo del Año Nuevo Chino y las relaciones institucionales entre la Cámara de Diputados, a través del Grupo de Amistad con China, y la Argentina. Pero vamos a cambiar un poco de tema y algunos de los diputados de la oposición también estuvieron hablando sobre lo que sucedió durante el periodo de sesiones extraordinarias, las votaciones de la reforma laboral, del régimen penal juvenil, lo que van a esperar también para el 1 de marzo cuando venga el presidente de la Nación aquí a inaugurar las sesiones. Ramiro Gutiérrez, Unión por la Patria, su reflexión sobre este periodo de sesiones. Una pequeña comitiva presidida por Germán Martínez, el presidente del bloque, que escuchó al presidente de los argentinos, porque también sabemos que han sido antecedentes muy violentos, donde la máxima magistratura del país ha tenido consideraciones sobre quienes también hemos sido elegidos por el pueblo, muy desafortunadas. Entonces, ese es mi lugar de trabajo, mi lugar de representación, y no lugar para que me insulte el otro poder del Estado. Entonces, seguramente vamos a tener una discusión interna y se resolverá tal vez algo parecido a lo que ha venido pasando. Bueno, porque Silvira, vienen las sesiones, la apertura de sesiones ordinarias, es una actividad que se hace, bueno, a la noche, y ahí la oposición, el bloque mayoritario en la Cámara Baja, está advirtiendo a la segunda minoría su participación de manera reducida, podemos decir, ¿no? Sí, al igual que el año pasado, también en la última inauguración de las sesiones ordinarias, también la oposición estuvo bastante reducida. Incluso varios gobernadores también estuvieron ausentes, algunos porque también coincidía con la inauguración de las sesiones en sus provincias y no llegaban con los vuelos. Bueno, queremos creer que fue así. Que no fue por una decisión política de no nada. participar, por supuesto. Institucionalmente es un hecho importante, por eso van a venir algunos diputados de la oposición. En general, todo el resto de la oposición aparece, está presente, salvo que alguien esté muy lejos y no pueda llegar en ese momento. Pero también vamos a compartir lo que dijo Agustín Rossi, uno de los referentes de Unión por la Patria aquí en la Cámara de Diputados, además jefe político del presidente del bloque de la oposición aquí, Germán Martínez. Pero en este caso, Agustín Rossi, hablando sobre la asamblea, la apertura de sesiones ordinarias. Me parece que el mensaje del presidente va a tener los argumentos que ellos utilizan permanentemente para defender su gobierno y va a tener ausencias, digamos, ¿no? El presidente no va a hablar de los despidos, seguro. No va a hablar del cierre de empresas. No va a hablar de la pérdida de poder adquisitivo, del salario. No va a hablar del caso Libra. No va a hablar de Andis. De esas cosas el presidente seguramente no va a hablar, pero sobre todas las cosas, cuando uno escucha lo que son los discursos del presidente, ya sea en la Asamblea Legislativa o en otros lados, lo que tienen es poco anclaje en la economía real, en lo que pasa en la vida diaria y cotidiana de los argentinos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por el impacto y la cantidad de trabajadores, ha impactado mucho el caso de FATE, pero todos los días tenemos situación. Ahí tenemos una situación muy grave en la provincia de Santa Fe con Verónica, una planta láctea que está por directamente despedir al 100% de sus trabajadores, están retirando maquinaria, según me informan los trabajadores y demás. Bueno, y es una situación compleja la que vive el sector industrial en toda la Argentina. Entonces sector industrial y el sector de servicio, porque hace pocos días vimos como una prepaga como Galeno terminó cerrando sus puertas. Entonces, me parece que de esa parte de la economía argentina, de esa parte de la vida de los argentinos, yo estoy seguro que el presidente no hablará de la inserción de la Argentina en el mundo, que para él va de la mano de los Estados Unidos, fundamentalmente, y hablará de las cuestiones macroeconómicas y nos dedicará a algún insulto, porque siempre tiene preparado alguna cuestión de esas características. Bueno, me parece que es así, sí. En síntesis, no sé qué va a decir el presidente, sí sé lo que no va a decir. Claro. Sí sé, lo que no van a estar presentes en el discurso del presidente son los trabajadores, lo que no van a estar presentes son los despedidos, lo que no van a estar presentes son los desocupados, lo que no van a estar presentes son las fábricas y las empresas que están cerrando. Esos seguro que no van a estar presentes.
Seguramente las autoridades del bloque van a estar aquí, como Germán Martínez, Cecilia Moró, y hay que ver quiénes más se presentan desde el bloque de Unión por la Patria. Hay que ver también si va a haber carteles, si va a haber alguna expresión por parte de los diputados de los diferentes bloques. Me acuerdo que en el primer discurso del presidente al Congreso, el 1 de marzo, después de haber asumido como presidente de la Nación, que no habló a la Asamblea Legislativa, sino que se dirigió a través de un acto en la puerta al pueblo argentino, más allá de estar, claro, aquí en el Congreso. Paco Manrique, diputado de Unión por la Patria, se sentó de espaldas al presidente cuando el 1 de marzo fue a inaugurar las sesiones. Después, el segundo año ya no estuvo presente directamente junto a otros diputados que decidieron no participar. Pero sí se está organizando ya la actividad, la administración y la organización de este evento tan importante está en manos del Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación, porque esto es un acto del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación y es la Cámara de Senadores quien articula esa relación entre Ejecutivo y Poder Legislativo, sí, ¿no? Recordemos que es una atribución del presidente inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso y que está en el artículo 99 de la Constitución. Es una atribución que tiene para abrir el periodo ordinario de sesiones los 1 de marzo, donde ahí da cuenta del estado de la Nación y bueno, va a hacer un raconto de las posibles reformas que va a enviar al Parlamento para este año legislativo que comienza. Ahora, cuando volvamos de la pausa, Silvina nos va a contar en detalle con unas placas toda esta información para que tengamos en cuenta qué es lo que vamos a ver. Muchos de los que siguen Diputados Televisión hace años saben que es un evento muy importante por esta conjunción de los 3 poderes del Estado. Vienen también los jueces de la Corte Suprema, vienen los jefes militares, vienen los ministros, algunos gobernadores en general también se hacen presentes para escuchar el discurso y la militancia, ¿no?, que ocupa los palcos del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, que es el recinto más grande que tiene este Parlamento, ¿no? Ahí se corta también el paso en el Salón de los Pasos Perdidos porque el presidente ingresa por la escalinata, pasa por el Salón de las Provincias, por el Salón Azul, deja rubricada su firma de la Constitución y mensaje para el año y luego pasa así por Pasos Perdidos hacia el Parlamento, hacia el recinto de diputados, con 2 comisiones que lo reciben, uno en la puerta y otro que lo recibe ya dentro del recinto, porque, como decíamos, es una articulación de los 3 poderes del Estado para dar inicio a un año institucional donde el Congreso, que dicta las leyes, tendrá seguramente una serie de iniciativas que tratar por parte del Ejecutivo. De esto hablamos en instantes nomás. Vuelvan luego de la pausa, porque lo vamos a detallar paso a paso qué va a hacer Milei el domingo aquí en la Cámara de Diputados. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados y un periodo de sesiones extraordinarias, el segundo que tuvo este verano, podríamos decir. La primera etapa fue en diciembre con la aprobación del presupuesto, pero una etapa, un mes que parecía muy corto, muy poco para el tiempo de la actividad parlamentaria y finalmente el Ejecutivo logró avances muy importantes, ¿no? En su expectativa. Casi todo lo que convocó a las sesiones extraordinarias, casi todo se aprobó. Hay un trámite que viene mañana, pero la convocatoria tanto de los temas de ley de glaciares como el acuerdo con el Mercosur, la designación de iglesias, la reforma laboral y el régimen penal juvenil, pareciera que tiene los 44 votos, 40 votos, 37 mínimo que necesita y por ahí 40 que es lo que alcanzó en la votación de reforma laboral. Seguro, sí, casi que seguro que van a estar aprobadas todas las leyes que están pendientes en el Senado en este momento y que el presidente va a poder mostrar el domingo cuando inaugure las sesiones ordinarias. En una muestra de flexibilidad y pragmatismo, sí, diría yo. Porque si bien parecía una negociación bastante dura, logró el apoyo de los gobernadores, algunos otros bloques aliados que no estaban previstos. Sorprendió la holgura, ¿no?, con la que se aprobaron las leyes. Sí, con más votos de los que se necesitaban. Y el quórum también muy... sí, mucha llegó preocupación. con mucha... Sí, llegó fácil al quórum y logró aprobar las reformas que son unas reformas estructurales. La reforma laboral es una reforma que no se pudo aprobar en otros gobiernos desde Alfonsín hasta ahora, ¿no? Sí, es uno de los... Hubo varios intentos, pero en esta oportunidad no fueron cambios, digamos, aislados, sino que son cambios bastante contundentes. Bueno, sí, son transformaciones radicales de un proceso que se fue modificando parcialmente a lo largo de la historia también de la ley de contrato de trabajo, que es una ley de la década de los 50, pero que a lo largo del tiempo se fue actualizando. La última y más reciente había sido en el contexto de la pandemia, 2020/2021, donde se aprobaron las dimensiones del teletrabajo que el viernes van a ser derogadas. Esas prácticas que garantizaban, por ejemplo, el derecho a la desconexión y el derecho de los trabajadores a que se les pague el servicio, por ejemplo, de Internet. Eso deja de existir automáticamente a partir del viernes cuando se apruebe la reforma laboral. Pero muchas de las cosas que tiene la reforma laboral, como el cambio de jurisdicción de del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, no estaba dentro de la ley de contrato de trabajo, igual que el régimen para las pequeñas y medianas inversiones tampoco está dentro de la ley de contrato de trabajo, o las reformas en el sistema de los partidos, de las asociaciones sindicales que tienen sus propias leyes, así que hay muchas modificaciones en esta modernización laboral que no implican necesariamente el mundo del trabajo, sino más bien, el ambiente que circunda al mundo del trabajo, que no está directamente relacionado. Exacto, sí, y con la decisión del gobierno de sacar el artículo 44, también la discusión se va a centrar en otros aspectos más contundentes de la ley. Ese artículo generó bastante reacción y controversia de los bloques opositores, incluso también de los sectores sindicales que cuestionaban este tema de que las licencias no podían, o sea, tenían un porcentaje de se iban a cobrar menos dependiendo de qué tipo de enfermedad. Como escalonamiento del salario en relación a la gravedad de la licencia, ¿no? Sí, tenía que ver con el trabajo o no tenía que ver con el trabajo que se desempeñaba. Entonces, generó bastante controversia y el oficialismo decidió sacar ese artículo para asegurarse la sanción de la ley. Sí, en las últimas horas circuló que, como pasó con la ley Bases, que varias de los artículos que se excluyeron en el primer proyecto se transformaron ahora en ley a través de la ley de modernización y reforma laboral. Algo similar va a pasar con este artículo. Pero vamos rápidamente, que nos están convocando desde la provincia de Jujuy, justamente que tenemos a nuestro primer invitado.
Le damos la bienvenida a Alfredo González, diputado del oficialismo de la Libertad Avanza de la provincia de Jujuy. Aquí estamos Amanda Alma y Silvina Angiono saludándolo. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, bien, hacemos un análisis que las sesiones extraordinarias resultaron altamente positivas para la agenda del oficialismo. ¿Cómo analiza usted esta conclusión que estamos asistiendo en las últimas 48 horas de sesiones extraordinarias? Bueno, a ver, creo que fue mucho de lo que la gente nos pedía durante toda la campaña el año pasado. Siempre, yo soy nuevo en la política, mucha gente me decía, bueno, pero ¿cuánto más hay que esperar para que lleguen estas reformas? ¿Cuánto? Y yo, sin haber estado en el mundo político, les decía lo más rápido que se pueda. Y creo que el oficialismo respondió afirmativamente a ese pedido. Durante todas las extraordinarias se sacaron todos los proyectos que el oficialismo mandó durante las extraordinarias. Creo que quedaba un solo proyecto que se va a tratar ahora cuando volvamos a las ordinarias, que es un proyecto de financiación universitaria, pero todos los demás proyectos creo que llegaron a buen puerto. Se pudo discutir y se pudo sacar las reformas estructurales que estaba pidiendo la gente, que creo que es lo que en el interior del país y en toda Argentina estamos pidiendo a los gritos hace tiempo, que por lo menos se pongan sobre la mesa esos temas en discusión. Diputado, preguntarle respecto a lo que será el 1 de marzo, ¿no? Con todas estas conclusiones, me parece que se desconectó, veíamos ahí la imagen en infinito. Bueno, es difícil a veces conectarse, pero esta conclusión que es un poco similar, Silvia, a la que pensábamos nosotras respecto a el balance positivo, El sin balance duda. positivo, sí, y la posibilidad que tuvo el oficialismo de tener aliados y de consolidar su bloque, ¿no? Que era el desafío también de esta gestión, ¿no? Con los nuevos diputados que asumieron, la nueva conformación que tiene hoy en la Cámara de Diputados, que favorece la sanción de las leyes que impulsa el Poder Ejecutivo. Sí, y que también se va a ver reflejado seguramente a partir de la inauguración de las sesiones ahora. Diputado, ¿nos escucha ahí? Ahí los escucho. Bien, Se perfecto. me desconectó y ya volví. No pasa nada, problemas en las comunicaciones. Bueno, está en Jujuy. ¿Cuándo va a viajar? ¿El domingo? Voy a estar el domingo, sí, yo, a ver, aparte de ahora ser diputado nacional, sigo con mi vida privada, sigo teniendo pymes, sigo atendiendo mis pymes. Y bueno, cuando me toca estar en Jujuy, por eso estoy de remera, porque vengo del campo Sí, ahora. ¿qué hace? ¿A qué se Y la dedica? realidad es esta. Nosotros somos una empresa familiar, tenemos bodegas, tenemos estaciones de servicio, bodegas de vinos, acá en Jujuy, Sí. vinos de altura. Tenemos estaciones de servicio, hacemos industria, hacemos de todo un poco. La verdad que somos 4 hermanos que hace ya 15 años que trabajamos juntos y bueno, cada uno hace un poco de cada uno. Bien. Buenas tardes, diputado. ¿Qué tal? Silvina Angiono lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Silvina. Buenas tardes. Hablábamos hace un ratito con Amanda del tema de la modernización laboral. Usted como empresario pyme, bueno, la mayoría de las empresas pymes destacaban la dificultad que tenían para contratar nuevos empleados, para por ahí actualizar maquinarias. ¿Usted en qué podría haberse beneficiado con la sanción de la nueva ley de modernización laboral? ¿Qué podría cambiar y si lo va a beneficiar a nivel también de la industria y en la provincia en general? Y a ver, yo creo que todo el sector pyme hace años que viene pidiendo una ley nueva, una modernización laboral, que principalmente haga más fácil la contratación. No es lo mismo los convenios colectivos de trabajo que se discuten en Buenos Aires para las grandes empresas que para una pyme que está perdida en el medio del interior de la Argentina. Yo siempre lo he dicho, no es justo que tenga el mismo trato, tal vez un taller mecánico en una provincia en el interior de Argentina, tenga que cumplir con el mismo convenio colectivo de trabajo que Toyota, que es una multinacional que está en Buenos Aires y tiene otro nivel de ventas, otro nivel de trabajo, otro nivel de, por ejemplo, en el rubro de estaciones de servicio.
el convenio colectivo es nacional y se discute en Buenos Aires. Ahora, no es la realidad una estación de servicio que puede estar en 9 de Julio o en Avenida El Libertador que una estación de servicio en el medio de un pueblo que lamentablemente no tiene la misma realidad que una estación en Buenos Aires. Lo que te va a permitir la modernización laboral es, de nuevo, tener unas discusiones paritarias con las realidades de cada sector, te va a permitir, de nuevo, absorber muchísimo empleo en negro, que en el caso de Jujuy es más del 50% del empleo en negro que no está registrado, poder registrar ese empleo, dar reglas claras. A veces cuando uno discute el tema de las indemnizaciones, uno no está en contra de pagar indemnizaciones como estaban previstas en la ley. Lo que pasa es que se fue desvirtuando a lo largo del tiempo y uno ya no tenía una previsibilidad de saber realmente cuál era el costo de contratar o no contratar a un empleado, porque no sabía cuál era el riesgo. Creo que esta ley trae principalmente previsibilidad, que creo que es lo que piden todas las pymes, y muchísimas facilidades para que las empresas puedan estar en blanco. Yo creo que va a ayudar muchísimo el sector pyme, sobre todo. Hace años que venía discutiendo que dentro de la ley laboral haya un capítulo para las pymes, y bueno, dentro de esta reforma está previsto todo esto. Diputado, ¿y cómo tiene previsto el Ejecutivo Nacional o la propia ley la evaluación del impacto de la aplicación de estas iniciativas? Porque, bueno, parte de las discusiones que hay siempre en el Congreso es la creación de leyes y luego la imposibilidad de conocer los efectos finalmente que esas leyes tienen. ¿Cree que hay alguna forma de medir el impacto de esta normativa? Bueno, el principal índice para medir el impacto que va a tener una vez que esté implementada, a ver, entender que esto no se va a implementar de un día para el otro, es una modernización laboral de una ley que tiene más de 50 años, y una vez que se empiece a implementar y vamos viendo los resultados, se va a ver reflejado en la cantidad de empleo registrado que va a haber en la Argentina, sobre todo cuando uno lo compara con el empleo no registrado que hoy, como te digo, en el interior de algunas provincias supera el 50%, a nivel nacional ronda el 40%, y lo que tenemos que buscar, creo, como país, para poder tener una discusión seria de largo plazo, si uno quiere tener una reforma previsional, que también hace falta en algún momento, vos lo primero que tenés que hacer es aumentar la masa de trabajadores aportantes, y para eso tenés que registrarlo al sistema. La forma más fácil de saber si esta ley realmente llegó a los objetivos que se buscaban es saber cuánto crece el empleo registrado a nivel nacional. ¿Y más o menos en cuánto tiempo se puede prever eso? ¿5 años, 10 años, una década? No, a ver, son leyes que los primeros impactos los vamos a ver en el corto plazo, pero el grueso se va a ver a lo largo de los próximos 5 o 10 años. De nuevo, yo creo que Javier Milei, cuando plantea todas estas modificaciones, no las plantea para los próximos 1 o 2 años, sino que son cambios para los próximos 50 años. De nuevo, una ley que tiene más de 50 años de antigüedad, imagínense que los cambios estos se van a ver impactados en el mediano plazo. Diputado, y respecto lo saco de la ley de modernización laboral, ¿qué expectativas tiene respecto al discurso del presidente del domingo? ¿Tienen algún adelanto? ¿Saben si va a ser algún anuncio especial que nos pueda decir? No sabemos nada, sabemos que tenemos que estar allá, que el domingo vamos a ir a acompañarlo a Javier, que va a ser a las 9 de la noche. Estamos con las complicaciones obvias de los vuelos, con el tema de los paros, sobre todo las provincias. Yo estoy a 1.600 kilómetros de Buenos Aires, o sea que sí o sí tengo que ir en avión. Tengo más de 20 horas de colectivo si tuviera que ir en colectivo, pero estamos viendo la forma de llegar para el domingo a la noche, con las complicaciones estas que tenemos con los paros estos sorpresivos que tenemos ahora. Así que nada, vamos a ir a acompañarlo, escuchar qué tiene Javier para anunciar, y probablemente vengan anuncios importantes, porque creo que con la composición que tenemos hoy en ambas cámaras nos va a permitir acelerar todas estos cambios estructurales que está pidiendo la Argentina y que nunca nadie se animó ni siquiera a poner sobre la mesa. Y en menos de 2 meses hemos puesto sobre la mesa temas que eran tabúes en Argentina y que no se querían tocar.
y no solo se han tocado, sino que se han discutido, y ahora hay que ver cuáles son los próximos temas que vamos a tener en los próximos meses. Diputado, respecto al acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, ¿en qué puede beneficiar a la provincia de Jujuy el acuerdo que va a ser, recordemos, va a ser ratificado mañana por el Senado de la Nación? Bueno, mira, como sorpresa mía, de nuevo, entrar siendo nuevito en la política, es el proyecto que más aprobación transversal en todos los partidos tenía. Incluso lo ha apoyado gente del radicalismo, gente del peronismo, gente del interior. Creo que es transversal a toda la Argentina y es un proyecto que es increíble. Bueno, a Dios gracias, Javier fue el que le puso la firma final, el que logró que se hiciera, pero creo que es un proyecto que trasciende a los argentinos. Es el acuerdo entre los dos bloques económicos más grandes del planeta y que creo que a todas las provincias nos va a beneficiar. Jujuy es una provincia productora tanto de minerales, tanto de muchos productos que quiere la Unión Europea, y que hoy por hoy el acuerdo con la Unión Europea nos va a hacer poder exportar y poder tener acceso a mercados que antes estaban totalmente cerrados. Diputado, por último, quería preguntarle si hay algún proyecto que impulsa de su autoría, que trae para por lo menos primera etapa de su trabajo como diputado nacional. Mira, cuando yo entré en la política, que fue hace muy poquito, mi sueño era poder tener sobre la mesa la discusión de la modernización laboral, tener sobre la mesa todo lo que tiene que ver con pymes, con cosas que hace años que se vienen pidiendo a gritos del interior de la Argentina, y haber tenido la oportunidad de participar de la reforma esta ya es muchísimo. Yo desde mi sector, desde el sector empresario, voy a seguir apoyando que se sigan tratando y se sigan discutiendo y se sigan poniendo sobre la mesa todos los temas tabúes que hoy en Argentina son un problema con el sindicalismo, con la sociedad, que mucha gente cree que no se pueden tocar, pero que hemos quedado totalmente desfasados. Creo que el habernos cerrado los últimos 20 años del mundo nos ha separado tanto del resto del mundo que hoy hay muchos temas que hay que ponernos sobre la mesa, que hay que discutirlos y nos tenemos que adaptar. Creo que Javier, cuando gobierna, a veces cuando uno dice, Javier gobierna para la mayoría, gobierna para todos, cuando a veces le recriminan el tema de la apertura de importaciones, yo creo que lo que él pone sobre la mesa es el beneficio de todos los argentinos sobre el beneficio de unos pocos que se han acostumbrado a hacer negocios, como yo digo siempre, en un zoológico, cazando, haciendo un monopolio, y que hoy se ponen en una situación donde el beneficio de la mayoría de los argentinos está muy por arriba del beneficio de unos pocos. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Diputados Televisión. Hasta cualquier momento. E igualmente, muchísimas gracias por la invitación. El oficialismo, a través del diputado González, comentando un poco la expectativa que tienen para el año, un año que va a profundizarse con las reformas que el presidente de la Nación ya advirtió son de segunda generación, y mucho de lo que va a aparecer seguramente en el discurso de este domingo, ¿no? Cambios tributarios, cambios políticos, la modificación del sistema de jubilaciones, que es algo que se ve desde hace bastante tiempo, desde que asumió Javier Milei, quiere apuntarle. Exactamente, Wanda. Y también el tema de financiamiento universitario, que es el proyecto que envió hace unos días el gobierno. Y otro de los temas también clave, recién hablábamos del acuerdo Mercosur-Unión Europea, también va a ser el acuerdo comercial con Estados Unidos, que va a marcar también un eje importante de la discusión en el recinto, porque ahí también va a haber muchas diferencias ideológicas y geopolíticas que se van a plantear. Un acuerdo que todavía no está enviado, que todavía el Poder Ejecutivo no lo envió al Congreso, está aparentemente también en revisión, teniendo en cuenta la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que suspendió el tema de los aranceles que había fijado Trump. Sí. Así que habrá que ver cuándo el Poder Ejecutivo lo envía y si lo
lo va a ratificar el Congreso en la primera parte del año. Sí, bueno, hay que ver también por dónde ingresa, si por diputados o Senado. Al ser acuerdos internacionales debería ingresar por la Cámara de Diputados, pero también, bueno, lo que sucedió en las últimas horas respecto a la ley de reforma laboral que ingresó finalmente por el Senado, teniendo varias modificaciones impositivas dentro de la letra del proyecto. Así que otra discusión que va a aparecer. Y algo interesante que también pasó ayer en el Congreso fue la sesión preparatoria del Senado de la Nación, con muchas sorpresas. No solamente los cambios de autoridades, la ratificación del presidente provisional del Senado y de las 2 vicepresidencias, primera y segunda, sino también la designación de integrantes de la AGN. La sesión preparatoria, Silvi, es una instancia institucional donde cada 24 de febrero o el día hábil posterior al 24 de febrero tiene que sesionar para decidir qué día y qué hora hace la sesión y quiénes son también las autoridades de la Cámara. En este caso, el signo importante de lo que sucedió ayer es que Unión por la Patria, que sigue siendo por ahora el principal bloque en la Cámara de Senadores por número de integrantes, no tiene ningún representante en la conducción del Senado de la Nación. Históricamente estaba la senadora Colpacci, estuvo también la senadora Zapac, bueno, distintas senadoras de la oposición. Hoy ese lugar fue ocupado y aprobado por la mayoría de los senadores para otra senadora del peronismo, en este caso que armó su propio bloque, que es Carolina Moisés, un bloque de 3 integrantes. Le valió entonces la posibilidad de acceder a la vicepresidencia del cuerpo, que parece solo un título, pero es un lugar institucional importante, no solo porque reemplazan a Victoria Villarruel cuando no está, sino también por las cuestiones de los contratos y de las accesos a actividades formales que se hacen con embajadores, funcionarios. Seguro, y también los lugares en las comisiones, ¿no? Los números también podrían influir también en la composición de las comisiones. Recordemos que la auditoría también, la parte de los representantes de diputados se eligieron también en diciembre pasado, los 3 representantes que le correspondía a diputados, en una sesión que fue bastante extensa y se aprobó cerca de la madrugada, si mal no recuerdo, los 3 integrantes por parte de diputados. Recordemos que son 3 integrantes de la Cámara de Diputados y 3 del Senado. Ayer se terminó de completar los 3 representantes que le correspondían al Senado. Hubo discusión también en ese momento porque las mayorías que determinan, en definitiva, qué bloques pueden nominar personas para ocupar esta integración, fue un poco desproporcionado, no respetó las proporcionalidades, algo que viene denunciando la oposición en el Senado principalmente, pero también en la Cámara de Diputados respecto a la valoración de lugares y representación del principal bloque opositor, que tiene una cantidad de número de integrantes muy, muy importante y le valería entonces más de un lugar en estos organismos de control. De esto vamos a hablar, Silvia, en un ratito, porque nos queda una hora todavía. Se suma Melissa Jofré en un ratito y por ahí tenemos quien dice la visita de algún diputado de la Nación que ya están circulando acá en el Congreso. Ya volvemos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Nueva hora aquí en Pasos Perdidos, nuevo bloque, nueva integrante también de la mesa. Melissa Jofre, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, Silvia, Amanda? Bueno, sí, en esta previa de estas últimas sesiones extraordinarias. Sí, estamos como con la cuenta regresiva, 48, sí, 72 horas. Creo que va a ser el saldo positivo más favorable para el gobierno desde que inició su gestión y en todo lo que fue la sucesión año tras año, verano tras verano de las extraordinarias, ¿no? De lo que se pudo lograr, de lo que no. Recordamos aquellas primeras sesiones extraordinarias con una ley base que se cayó. Sí, que tuvo que volver tuvo que volver a tratarse después en periodo ordinario, ¿no? Y tardó bastante en salir también durante el año. Hay mucha diferencia de ese primer verano, como digo, a hoy lo que estamos transitando con desde diciembre un nuevo Congreso, un oficialismo fortalecido, un oficialismo que ha sabido construir mayorías y, bueno, acercarse a sus aliados con un Senado en un marco inhabitual, la verdad que también hay que decirlo, con este peronismo desdibujado de alguna manera en el Senado, sobre todo a partir de lo que ocurrió ayer en la sesión preparatoria, donde ni siquiera quedó con representación entre las autoridades, ¿no? Sí, eso hablábamos, una señal histórica desde la recuperación democrática. Hay que pensar también que hasta la reforma del 94 eran 2 senadores por la mayoría en el Senado de la Nación. En general eran gobernadores, exgobernadores, duraban en el mandato los mismos 6 años, pero bueno, tenían otra relación con las provincias, mayor autonomía a partir del 94 y una hegemonía peronista desde ese entonces, ¿no? Con poca presencia radical en general al principio, hasta que en el 94 con la reforma y la incorporación del tercer senador, el tercero ya por la segunda minoría, generó una transformación, primero de un bloque radical más empoderado y luego ya de la aparición de los provincialismos, ¿no? Y eso reconfigurando, pensando que cambia una vez, cambia cada 2 años 1/3 de la Cámara y eso hace que los bloques sean más estables a lo largo del tiempo también. Claro. Y bueno, y en el día de mañana una sesión que, uno de los temas principales va a ser el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, que también ya anticipan una votación dividida del bloque, justamente del interbloque peronista. Recordemos que eso pasó acá, se vio reflejado en la votación en la Cámara de Diputados, que hubo más diputados a favor que en contra dentro de Unión por la Patria, ¿no? De ese acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se iba a tratar el viernes, se trata mañana, porque mañana también se trata en el Parlamento de Uruguay y Argentina. El gobierno de Javier Milei quiere ser el primero en ratificarlo, así que veremos ahí cómo se dan las cuestiones de horario y qué pasa, ¿no? Cuando culmina ese debate y no sé a qué hora se trata en el Parlamento de Uruguay. Acá a las 11 de la mañana está convocado, para mí va a ser el primer tema, lo van a tratar hasta acá rápido, si bien es el tema más político, para que va a tener más discusión. A Uruguay, tenerlo aprobado a las 12 del mediodía, me parece, rápidamente. Y después, se va a volver a debatir una ley que se debatió hace 15 años aquí. Hay ya quienes están recordando discursos en ese entonces. Veía ahí el diputado Maximiliano Ferraro, que es uno de los que encabeza ya la oposición a este proyecto, si es que obtiene media sanción y pasa aquí a diputados para debatirse, recordar el discurso que dio en su momento Luis Juez en 2010 sobre a favor de la ley de glaciares. Otro contexto, otro país, otro juez también. Otro juez que ahora integra en otro partido. Bloque. Exacto, que ahora también integra el bloque de la Libertad Avanza en el Senado. Otro de los oficialista. Cambios. Así que bueno, se vuelve a debatir la ley de glaciares en este momento con una reforma que ambientalistas rechazan, parte de la oposición también, y hay que ver allí cómo se da esa votación dependiendo también los intereses provinciales. Exactamente. Ahora vamos a hablar de la modernización laboral con Melissa Jofre, pero primero escuchemos a la diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica hablando justamente de este proyecto que en su caso rechazó. Ella fue muy crítica, sobre todo el capítulo que traslada la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En reforma laboral jamás, ni antes ni ahora, hubiera apoyado esto que se sancionó. Precisamente porque es de los temas que más conozco y me parece que comporta un enorme retroceso lo que se ha votado. Es decir, que estoy en las antípodas de lo que se ha votado. Yo
yo tenía un dictamen y un proyecto presentado con aquellas cosas que en la ley de contrato de trabajo, a mi modo de ver, debían reformarse, debían adecuarse. Yo no le llamo modernización, sino adecuación, pero nada de lo que se ha votado en esta reforma tiene que ver con la modernización, es decir, el sesgo de toda la reforma es quite de derechos, entonces nunca voy a estar de acuerdo con un quite de derechos, un retroceso en conquistas que han sido históricas. Luego, por supuesto que hay que adecuar porque hay nuevas modalidades de trabajo, aunque me llama la atención que una de esas modalidades de trabajo, que es el teletrabajo, que votamos y me tocó votar también hace 5 años atrás, que fue muy útil, incluso el día del paro fue muy útil, los mismos que la han votado la han derogado. Y por supuesto no puedo estar de acuerdo con la derogación de los estatutos del periodista, de los peluqueros, todos los estatutos de viajantes de comercio que estaban incorporados. Me parece que es una reforma que va a traer, no lo que ellos plantean que va a traer, bajar los índices de litigiosidad, me parece que se van a multiplicar esos índices de litigiosidad, y tampoco va a traer formalización de empleo. Lo que hace esta reforma es institucionalizar la precarización del empleo. ¿Por qué? Por el carácter desigual que existe naturalmente entre los empleadores y los empleados. Como esto le da en esta voluntad consensuada de la que habla, no hay voluntad consensuada en una relación de trabajo, es ficticio eso. Entonces lo que va a traer es una enorme precarización. Si a esto le sumamos, por supuesto, los salarios que están convencionalmente pisados por el Ministerio de Trabajo, creo que se van a multiplicar los despidos. Nosotros ya tenemos en lo que va de este año casi 300.000 despidos, más de 100.000 pymes cerradas, y me parece que se va a profundizar esto. Probablemente sea el plan del gobierno, no, pero no es lo que yo voy a apoyar jamás. Bueno, la opinión de la diputada Frade, que además fue una de las que defendió el proyecto en minoría que había presentado la coalición Juan Cívica junto a otros bloques, y fue crítica al momento de conversar, de hablar, de hacer uso de la palabra la semana pasada cuando se aprobó el proyecto aquí en la Cámara de Diputados. Quien nos va a contar cómo fue el derrotero de todo esto, que va a concluir el viernes a partir de las 11 de la mañana en el Senado de la Nación, es nuestra compañera Melissa, que nos trajo un caminito que hizo el proyecto, la iniciativa, hasta llegar al viernes 27, cuando se debatirá finalmente su aprobación definitiva en el Senado. Sí, mira, Amanda, nos vamos un año atrás, te diría, porque fui a recordar que, el anuncio de una reforma laboral, en este caso llamada por el oficialismo como modernización laboral, fue anunciado en la Asamblea Legislativa del año pasado. Recordemos que cada 1 de marzo, como vamos a ver el domingo, el presidente de la Nación de alguna manera lo que hace es justamente proyectar y anunciar cuáles son las iniciativas que a través del año va a impulsar en el Congreso. Por las características, como decimos, del Congreso del año pasado, con otra composición, en un marco de contexto electoral también, de alguna manera esto se vio imposibilitado y el proyecto ni siquiera fue enviado, recién vamos a ver que fue enviado a fines del año pasado. Pero vamos al discurso que lo que decía allí el presidente Javier Milei el 1 de marzo de 2025. Estamos hablando hace exactamente casi un año atrás, cuando dijo que el régimen laboral que impera desde hace 50 años quedó completamente obsoleto y hoy lo único que hace es proteger con beneficios a las pocas personas que van quedando en el sector formal. Recordemos que parte del argumento, de los fundamentos del oficialismo para defender este proyecto de modernización laboral es que la mitad de los trabajadores hoy en Argentina se encuentran en el sector informal, se encuentran trabajando en negro, como se dice, y a lo que apuntaría esta ley, es lo que defiende la Libertad Avanza, es a generar empleo y a poder justamente que los trabajadores informales pasen a la formalidad, algo que desde la oposición rechazan, niegan que esta ley sirva para eso
y que lo que dicen también desde los sectores opositores es que justamente apunta a recortar derechos de quienes ya están en la formalidad. Claro. Así que bueno, esa discusión que se da, pero sobre el sustento de este primer anuncio que fue, bueno, lo que dijo en la Asamblea Legislativa del año pasado, y después, tras ganar las elecciones legislativas de octubre de 2025, bueno, retomó Javier Milei este enfoque que es el que hoy justamente tiene, es el que sostiene, ¿no? Fuertemente, hablando de un Congreso reformista, y seguramente va a ser lo que escuchemos, ¿no? El próximo domingo. Lo que dijo después de las elecciones fue que estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina. Lo que sí pasó el año pasado fue que, bueno, se puso en marcha lo que fue el Consejo de Mayo, que venía del Pacto de Mayo de 2024, y en esa mesa multisectorial, allí empezaron a debatirse justamente estos proyectos, allí se elaboraron y se esperó al cambio de composición del Congreso para su presentación. Definitivamente, exactamente, darlos a conocer. Así fue que el 11 de diciembre del año pasado se envió el proyecto de modernización laboral al Senado y bueno, se le dio un tratamiento muy rápido, ¿no? Con una Patricia Bullrich debutando como presidenta del Bloque de la Libertad Avanza, muy interesada en este tema, se puso también a la cabeza de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que se reunió el 17 de diciembre y el 18 de diciembre en dos reuniones que, bueno, contaron con la exposición de muchos actores de diferentes sectores, entre ellos los representantes de la CGT. Esto fue, en el plazo hablamos de sesiones extraordinarias y de una manera, bueno, como decimos, rápida, ¿no? El 11 de diciembre creo que fue un jueves y ya la semana siguiente se debatió y se dictaminó. O sea, se firmó dictamen. Sí, hubo un par de jornadas de debate, digamos, con especialistas, como bien decías. Horas de debate. Sí, porque fueron dos jornadas de como 10 horas cada día, 8 horas cada una, medio vertiginosa, que no dejaba tampoco entrever cuáles eran los aportes. Muchas críticas al proyecto que luego se supone las tomaron para debatir durante el verano. Claro, exactamente. Entonces se firmó el dictamen ese día, el 18 del 12, pero se postergó su tratamiento en el recinto hasta febrero. ¿Por qué? Porque esto que vos decís, había pedidos de cambios, había también negociaciones en paralelo con el sindicalismo, que si bien ahora en este último tramo, bueno, encabezó la convocatoria a la CGT, encabezó la convocatoria a un paro nacional. La realidad es que hubo artículos que justamente afectaban a los gremios y se retiraron del proyecto. También hubo un artículo que era el que se habló muchísimo durante todo enero, que tenía que ver con lo referido a una rebaja en el impuesto a las ganancias para las sociedades, que fue lo que puso en alerta a los gobernadores a partir de, bueno, de la posibilidad de perder justamente recursos coparticipables. Y eso también se quitó, fue parte de estas negociaciones que decimos que a finales de enero se dieron entre el oficialismo y la oposición con reuniones cerradas donde de alguna manera se consolidó esta mayoría de lo que hablaba Patricia Bullrich, un grupo de 44. No fueron después 44 votos a favor los que tuvo la reforma laboral, fueron 42. Hubo 2 senadores de Santa Cruz que votaron junto con Unión por la Patria. Unión por la Patria, Interbloque Popular se llama en el Senado, ¿no? Sí. Donde también los 3 senadores que hoy ya no están en ese interbloque también votaron en contra y se va a observar mucho qué van a hacer este viernes. Claro, obvio, por esta discusión que habíamos comentado al principio del programa respecto al nuevo panorama de autoridades en la Cámara de Senadores. Lo que hay que decir es que si ya votaron en contra en su momento, cuando fue la discusión profunda del proyecto, ahora lo que se va a discutir es si se aprueba o se rechaza la modificación incorporada por diputados. Sí, que es una. Claro, que no es todo el proyecto. Y no puede haber nuevas modificaciones tampoco. No, tampoco se le pueden incorporar. Hubo declaraciones de Carolina Moisés, que es la que estuvo muy mencionada desde el día de ayer. Resultó elegida vicepresidenta a pesar de formar parte de un bloque de 3 miembros.
resultó elegida vicepresidenta del Senado tras el anuncio de que se iba del interbloque de José Mayans junto con 2 compañeros suyos, y ya hubo declaraciones de ella públicas en la cual dice, bueno, yo voté en contra de la reforma laboral y esa es mi posición, ¿no? Sí. De alguna manera. Bueno, veremos entonces este viernes el escenario. Cuando el proyecto recibió media sanción durante la madrugada del 12 de febrero, tuvo 42 votos a favor y 30 en contra tras 14 horas de debate. En el Senado son pocos, pero los discursos son mucho más largos tienen más que en tiempo. diputados. Exactamente, sí, se extienden mucho más. Y bueno, el viernes 13 de febrero, al otro día, se giró el proyecto a la Cámara de Diputados, donde se dictaminó el 18 de febrero en comisiones. Creo que el oficialismo lo hubiera hecho mucho más rápido, pero no se pudo porque bueno, estaban los feriados de carnaval de por medio, el lunes 16, martes 17, y bueno, también para firmar dictamen el mismo 18, el Poder Ejecutivo tuvo que emitir un decreto prorrogando un día más las sesiones extraordinarias, producto de este artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados, que señala que había que dictaminar con 10 días de anterioridad, ¿no? Al cierre de las sesiones extraordinarias. Era un día de diferencia porque el periodo de sesiones extraordinarias culminaba el 27, entonces no les daba el tiempo por los feriados, 10 días por los feriados. Pero durante todos esos feriados y ese fin de semana largo, la polémica se dio en torno a un artículo referido al cambio del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a las licencias por enfermedad, la paga del sueldo en un 75% y hasta un 50% menos, si la dolencia del empleado no era producto de la actividad justamente laboral, y todo eso generó muchísimo ruido. El rechazo de los propios aliados fundamentales en los votos para acompañar la iniciativa se retiró. En la madrugada del 20 de febrero se aprobó en la Cámara de Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra. Y ese mismo día, el mismo 20 de febrero, se dictaminó en comisiones del Senado, comisiones que fueron convocadas antes de que el proyecto se trate en la Cámara de Diputados, también algo que fue objetado por la oposición. Sí, poco habitual también. Sí. Y allí en ese dictamen se aceptó la única modificación que se hizo, como decimos, que fue la eliminación del artículo 44 referido a las licencias por enfermedad. Ahora bien, con ese dictamen, que el Senado necesita también tener una semana, 7 días de plazo entre el tratamiento en comisiones y el recinto, ese dictamen va a ir a una sesión este viernes 27 de febrero, en el filo ya, en el cierre de las sesiones extraordinarias, y se espera, todo apunta a que un oficialismo muy fortalecido, con un acompañamiento muy fuerte por parte de bloques como la UCR, como el PRO y otros espacios provinciales, bueno, le dé definitivamente la sanción a esta reforma laboral, que era el objetivo de máxima que tenía el Poder Ejecutivo para el temario de extraordinarias, y todo señala que así lo va a concretar, y que también va a ser lo que va a exhibir el presidente parte de lo que va a exhibir el presidente Javier Milei en el discurso del domingo 1 de marzo. Así que actividad tras actividad, sobre todo porque en el Senado quedó ahora todo por completarse. Y bueno, este ha sido el camino de la modernización laboral, que cuestionan, por supuesto, desde el sindicalismo, desde parte de la oposición, como decimos, también por su rápido tratamiento, teniendo en cuenta que es un proyecto de 218 artículos, hay de todo allí dentro, y a medida que, bueno, también en la agenda pública se iban conociendo ciertos temas y iba obteniendo más cuestionamientos, con más razón también el oficialismo mete el acelerador para poder de una vez tener esta reforma de legislación laboral, que no es que no se han hecho cambios en la legislación laboral a través de estos años, pero sí es una de las más profundas de las últimas décadas. Sí, decíamos que abarca no solamente la ley de contrato de trabajo, sino también la ley de asociaciones sindicales, deroga la ley de teletrabajo, deroga también más de 6 estatutos de trabajo específico con actividades profesionales particulares, que no tienen que ver directamente con
el desarrollo laboral, modifica la ley de asociaciones sindicales, modifica la ley de riesgo del trabajo, modifica una cantidad de legislaciones, la ley de justicia nacional, también que aparecen también modificaciones de leyes impositivas que abarcan un universo más allá de la organización concreta de la jornada del trabajo, mucho más que la jornada del trabajo. Así que veremos cómo se desarrolla. Recién hablábamos con el diputado González de La Libertad Avanza de Jujuy, que plantea que muy rápidamente se van a dar algunos impactos positivos por parte de esta modificación de la legislación laboral, pero que para conocer efectivamente si fue positiva o no, va a haber que esperar unos cuantos años hasta que las estadísticas marquen si es que estas estadísticas se pueden mantener a lo largo del tiempo con un mismo régimen de análisis para conocer si fue buena o mala esta modificación, ¿no? Sí, esto que te decía de que a medida que en la agenda pública se iba conociendo un poco más sobre los puntos de la modernización laboral, fue reconocido en las últimas horas por declaraciones públicas de Patricia Bullrich, la jefa del oficialismo, que dijo, bueno, sí, justamente el ruido que provocó ese artículo de licencias quizás nos hizo pasar un poco por alto otros puntos que estaban bastante cuestionados y eran bastante críticos, como lo que tiene que ver con la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un fondo para indemnizaciones, ¿no? Sí, claro. Que se va a financiar a partir de las contribuciones patronales que iban a... Antes al ANSES, ¿no? Que se va a terminar desfinanciando en proporciones importantes y que va a entonces impulsar seguro en esta nueva etapa de la gestión de Javier Milei un debate en torno a la reforma del sistema previsional que estuvo presente durante los 2 primeros años de gobierno de Javier Milei. Estarán también seguro en esta nueva etapa que se inicia a partir del domingo en el periodo 144 de periodo de sesiones ordinarias. Pausa, volvemos en instantes. Estamos aquí en Pasos Perdidos hasta las 6 de la tarde, repasando todo lo que sucede en el Congreso de la Nación, de uno y otro lado de Pasos Perdidos, pero con el objetivo y la concentración puesta principalmente aquí en la Cámara de Diputados. Ya volvemos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Último bloque aquí en Pasos Perdidos en Diputados Televisión y bueno, ya en actividad plena de la Cámara, las últimas horas de las extraordinarias, ya arrancando el domingo las sesiones ordinarias finalmente, el periodo 144, se va sintiendo el movimiento en la Cámara de Diputados. Le agradecemos a la diputada María Teresa García por estar aquí, representante de la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Primero que nada, preguntarte cómo encontraste el Congreso después de una ausencia de 4 o 6 años aproximadamente, ¿no? No, fueron, sí, casi 8. Casi 8. Cambiado, muy cambiado. En la buena consideración, mucho más lindo, mucho más acomodado, más prolijo. Se notó la inversión que se hizo en la restauración. Exactamente. Recuerdo que la comenzó Julián Domínguez y era muy laborioso en aquel momento y muy despacio, pero bueno, se nota. Y en otros aspectos a uno lo hace sentir medio incómodo tanto condicionamiento, ¿no? Condicionamiento para entrar, condicionamiento para salir, para transitar. Entiendo que es el Palacio Legislativo y tiene que tener ciertas normas de seguridad, pero podrían hacer el tránsito un poco más fácil. ¿Y a nivel debate político? Bueno, eso sí es un cambio de escenario muy importante. Primero hablé de la infraestructura, porque es más fácil. Nosotros tuvimos una época de muchísimo debate político, aún teniendo minoría. Ustedes recordarán cuando ganó el Grupo A, 2010. En el 2010 quedamos con un número muy reducido de legisladores. Y sin embargo sacamos las mejores leyes en aquel momento. La recuperación de aerolíneas, matrimonio igualitario. Había una fuerza muy grande. Reconozco también que estábamos en el gobierno, estaba Cristina como presidenta, y eso indiscutiblemente es una espalda importante para quienes tienen que sacar leyes, ¿no? Que es lo mismo que sucede ahora a la inversa. Pero había un fuerte debate. Yo recuerdo legisladores con los cuales yo disentía mucho, pero caso Tonelli, había legisladores con mucho fundamento. Pinedo, incluso el presidente del Bloque Radical. Mario Negri. Uno podía no estar de acuerdo, pero se generaba un debate político importante. Y además no había descanso en el debate, ¿no? Se discutían muchos argumentos, además. Exacto. Y en las comisiones también. Sí. Eran largas, eternas. Me acuerdo cuando fue papel prensa que fue eterna esa discusión, o la ley de medios. Sí, meses. Hoy, sin embargo, lo que veo es... mire, el otro día cuando se discutió reforma laboral, nada más ni nada menos que reforma laboral, una ley que tiene en nuestro país más de 70 años, un concepto que tiene en nuestro país más de 70 años, que son los derechos del trabajador, consagrados constitucionalmente luego, consagrados en los acuerdos internacionales. Digamos, cuando se estaba discutiendo algo que le va a cambiar la vida a las trabajadoras y los trabajadores, lo que yo no entendí es que el bloque oficialista, el bloque del partido de gobierno, no fundamentó. Almirón leyó la fundamentación del proyecto, la leyó, que no se puede, uno en la fundamentación pone pasión, argumento, aún a riesgo de equivocarse. Y después no habló nadie más del proyecto. No hubo miembro informante, porque ella, insisto, fue Almirón. Tampoco hubo cierre, se pidió que no hubiera cierre para que se votara rápido. Entonces yo digo, si uno le da tratamiento de esa manera, creo yo que va a ser la ley más importante de los últimos 10 años y para adelante no sé por cuántos años más, porque va a destruir el sistema de trabajo. Si ahí es donde no se da el debate, ¿dónde se da? Entonces, yo entiendo, ¿no?, que el discurso de la oposición es... nosotros somos el partido de gobierno, tenemos que meter primera, avanzar y acomodar lugar, y todo eso lo entiendo. Ahora, háganlo con un debate que fundamente, porque la gente necesita entender. Tal es así que lo que puso de manifiesto la ley de reforma laboral fue la barbaridad que ocurrió en el Senado con el tema de las licencias. Si eso no hubiera salido a la luz,
como una expresión de último momento, un papelito que apareció en la banca de los senadores y que generó tanto escándalo, incluso en el periodismo más adicto, porque era incomprensible que una mamá, como dijo Anabel Fernández Sagasti, enferma de cáncer y con 3 hijos, cobrara el 75% de su sueldo. Cuando además no le dan la medicación oncológica, cuando no tiene tratamiento prolongado, cuando todo lo que pasa. Gracias a ese, que yo no sé si fue un error, una estrategia, tampoco lo quiero calificar, pero gracias a eso es que la gente empezó a tomar un poco de conocimiento de lo que significaba la reforma. Que se instaló en el debate público, ¿no? Se instaló en el debate público por eso, y que en verdad ahora vamos a tener, no con la misma envergadura, que es la reforma laboral, que para mí es la ley más importante de los últimos 10 años, insisto, va a ser la ley de glaciares. Ya se ha expresado la pastoral social, se expresaron magistrados, juristas, de lo que significa el valor del agua en beneficio de algunas inversiones extranjeras que al país le reditúan poco. Pero que estamos hablando de cuestiones de fondo y por años, no estamos hablando de una cuestión inmediata que a lo mejor un nuevo gobierno puede corregir simplemente con un decreto. Estamos hablando de algo muy serio que va a enajenar los recursos naturales argentinos. ¿Y a qué atribuye que más allá de la postura del oficialismo de acelerar justamente en estas cuestiones, se debe a que lo puede hacer porque tiene apoyo y mucho respaldo de un sector de la oposición, como la UCR, el PRO, los partidos provinciales, que también están dispuestos a dar un debate express? Sí, claro. Creo que uno de los que pidió que no hubiera cierre fue Ritondo, del PRO. No solamente es el número que tiene la Libertad Avanza, que uno tiene que ser respetuoso de la constitución de los bloques y mayorías, y sus aliados, que son fundamentalmente el PRO, algún partido provincial y la UCR, sino que quizás lo que más lastima o lacera es que el peronismo tiene también su condimento en el número que han recogido. Aportó algunos votos, digamos. Aportó votos. Yo estaba en la puerta del hemiciclo para no perder la costumbre, mirar el tablero y mirar cuántos minutos faltaban, y estábamos en el minuto 16 y todavía no habían reunido el quórum. Y yo lo dije públicamente y en redes y varios días antes, esta no era una ley que se votara con la mano, era una ley que se votaba con la cola. Quien entrara y diera quórum, se sentara en la banca, estaba votando la ley, porque la ley lo que necesitaba era quórum, nada más. Porque luego hay artilugios, por ejemplo, los 3 cordobeses, yo decía que no se dejen la leche en el fuego, se dejaron la leche en el fuego, no estuvieron, y al bajar el número de legisladores se facilita el número con el que se cuenta. Esto es una revisión que tiene que hacer el peronismo, los 3 de Catamarca, lo de Salta, es una revisión. Hoy está en debate en el peronismo este tema, lo hemos visto en el Senado con los 3 senadores que se retiraron del bloque y una de ellas fue electa vicepresidenta, una de las vicepresidentas de la Cámara. Y me parece que el peronismo tiene que entrar en revisión con eso. No alcanza con decir, no, bueno, hay que esperar porque los compañeros van a volver y después no es conveniente, digamos, porque si ustedes como periodistas lo perciben y lo analizan y lo dicen, imagínense la gente de esos lugares. La gente eligió la boleta del peronismo. Si hubiera querido otro modelo económico, porque además Milei no mintió en lo que iba a hacer, la verdad que está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. Si hubiera querido eso, hubiera votado la boleta de Milei. Si votó la boleta del peronismo en la provincia es porque quería otra cosa. Y sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Que es uno de los... Sobre todo, porque yo digo, a ver, los diputados salteños, los diputados catamarqueños, los tucumanos, cuando cierre el Ingenio, cuando cierre el Aserradero, cuando en Salta, producto de la explotación del litio y otros minerales, empieza a faltar el agua y se quede sin tierra para emprendimientos productivos, ¿cómo le van a explicar a la gente? Ellos fueron en la boleta del peronismo, que tenía un programa. Ahora, si votaron esa boleta,
están estafando al electorado. Yo soy una convencida que la banca es de la fuerza política que pone a esa persona en la banca y no es de la persona. Yo no puedo hacer lo que quiero con mi banca. Tengo un mandato de la fuerza política que me sentó en ese lugar y tengo que cumplir ese mandato. Ahora, diputada, usted hablaba recién de la revisión que tiene que hacer el peronismo. ¿Qué instancia concreta usted ve de revisión? ¿En qué se puede llegar a dar esa revisión? ¿En qué ámbito? Bueno, lo primero son los partidos justicialistas de las provincias, que ya creo que algunos se están expresando al respecto, porque obviamente, además de esto que yo explico, que no son representantes de lo que dicen representar, lo que al resto del peronismo le da es mucha vergüenza. Vamos, el peronismo jujeño también está avergonzado, digamos, hay una cosa de no poderle responder a una comunidad que dentro de 1 año y 4 meses ya va a tener puestos los candidatos nuevamente. Entonces hay que pensar que la gente se va a fijar en qué candidatos vota, porque no puede votar a su verdugo. Me parece que hay una instancia que es el peronismo, el PJ de cada provincia. Yo estuve interventora en Corrientes. Hice el plenario del peronismo el día que se votaba ley bases y advertí con anticipación 3 horas antes que si el senador Camado Espínola votaba a favor la ley bases habiendo entrado con la boleta del peronismo, yo como interventora iba a pedir su suspensión del padrón partidario en correntino, cosa que hice. Perdón, ¿y la suspensión implica lo mismo que la inhabilitación? No, la suspensión implica que no puede ser candidato en la próxima elección. Hasta tanto decida el comité de disciplina, el ámbito de disciplina del partido. Pero de mínima la suspensión. Yo cuando lo veo, lo digo sin ningún pudor, ¿no? Cuando lo veo a Scioli queriendo ser intendente de Mar del Plata por La Libertad Avanza, a mí me avergüenza, fue nuestro candidato a presidente, nuestra gente trabajó para que fuera candidato a presidente, le confió el electorado. Entonces, no se puede hacer esto, porque en una época criticábamos a Borocotó. Al lado de todo esto, traelo a Borocotó. Por lo menos tuvo una actitud. Hay que reivindicarlo. Claro. Entonces, yo creo que toda la política está en crisis, no solamente estos comportamientos del peronismo, creo que el PRO le pasa lo mismo. El radicalismo, sin ir más lejos, ¿no? El radicalismo, lo mismo. Vos viste un radicalismo peor. Y ahora hay otro. Sí, yo conocí el radicalismo de Jaroslavsky, Pugliese, digamos, de otro radicalismo. ¿Y qué pensás que pasa? ¿Que hay una mirada nuevamente de la política como una oportunidad individual o que los proyectos colectivos están un poco deslegitimados? Creo las dos cosas. Primero, que no es un fenómeno en Argentina, creo que es un fenómeno en el mundo y en América Latina más todavía se ve. En América empezó con el tema Bolsonaro, en América Latina, pero ya estaba instalado este fenómeno, que es el flash del planteo, digamos, ¿no? No hay reivindicación, revisión de las cosas, es simplemente la consigna. Entonces, con la consigna de hay que terminar con la casta, la gente entendió que había un modelo agotado y además tenemos que reconocer que nuestro último gobierno no fue bueno y decepcionó. Entonces la gente no tenía mucho dónde poner su creencia. Sí creo hoy que ha empezado a cambiar el humor social y hoy la sociedad se siente, con la ley laboral, se siente estafada en sus expectativas. Y además creo que ahí habría que analizarlo con más profundidad, pero me parece que incluso antes de la pandemia ya había una desaprensión a lo colectivo, ¿no? La pandemia la agudizó, porque por supuesto era la sobrevivencia individual, y que no venga aquel que me contagia, que no hago esto, que no voy al comedor, que no, incluso en los lugares de atención de la salud ocurrían estas cosas. Esto profundizó una cuestión muy de mirarse a sí mismo y hoy uno mismo lo ve cuando la gente dice no me alcanza, no llego a fin de mes, bueno, pero entonces usted se va a movilizar, no, ¿para qué si son todos iguales? Bueno, yo creo
que esto es un fenómeno de la CGT, de los empresarios, de la política, de todas las instituciones. Lo que hay que hacer es quebrar, saltar esa valla, porque ninguna sociedad se construye con falta de confianza en sus dirigentes, sean quien sean y del partido político que sean, ni estén alineados en qué sector. Digamos, si no hay confianza, si no hay una cuota de credibilidad, es muy difícil. Y me parece que ninguna de estas instituciones está representando lo que dice representarnos. Diputada, yendo un poco a la agenda parlamentaria, se habla de un posible anuncio por parte del presidente el domingo de una ley que de alguna manera blinde los cambios en la Ley de Inteligencia Nacional que se hicieron también a través de un DNU durante el verano. Hubo una intención de la oposición de, poder rechazarlo, no estaban las voluntades, no se llevó al recinto. Conocer su opinión respecto de este tema tan delicado también que tiene que ver con la inteligencia y con una bicameral que tendría que crearse. Tiene que funcionar, está creada la bicameral de la AFI, lo que tiene es que funcionar. Claro, integrarse. Tiene que integrarse y funcionar. Mire, cuando yo era legisladora, Cristina Kirchner tomó la determinación de modificar la ley de inteligencia. A partir de lo cual, la oficina de escuchas dependía de la Corte, se hicieron modificaciones muy intensas, sobre todo con la utilización de los recursos, que es el instrumento más fácil que tiene para manejar los organismos de inteligencia. Se trabajó muchísimo con eso. Yo en particular trabajé la modificación de la ley, porque si bien no era obligado el informe de la comisión bicameral, sí había que ponerlo en el recinto en la discusión de la ley. Se hizo toda esa modificación, llega Macri y lo que hace es a la oficina de la Corte que le pasa las escuchas, es una oficina de un fiscal adicto, comienzan a malversarse las escuchas, comienza lo que vimos en la época de Macri, que incluso se terminó espiando a los familiares de Lara San Juan. No estamos hablando de otra cosa. Ahí se empezó a desvirtuar y ahora creo que van a querer intentar nuevamente modificarla. ¿Por qué? Porque yo recién crucé para acá, ¿no? Hay 3 filas de camiones de gendarmería, camiones hidrantes, reserva de agua. Debe haber 200 personas en la plaza. No es más que eso. Ahora, ¿por qué modificar la ley de inteligencia? Bueno, porque desde que Patricia Bullrich dice cualquiera que atente contra, será considerado terrorista, necesitan juntar la voluntad que tienen desde el Ministerio de Seguridad con la voluntad del Ministerio de Defensa y con el funcionamiento de la AFI. Es simplemente eso, es cercar todavía más la posibilidad de protesta, de opinión, etc. Diputada, ¿qué expectativas tiene respecto al discurso del presidente del domingo? ¿Ustedes van a venir? Contrariamente a lo que se puede esperar. Estamos evaluando junto con senadores y gobernadores. Hasta ahora no estaban todos los gobernadores invitados, así que estamos viendo entre mañana y pasado. Sí, yo creo que hay que estar, creo que hay que escuchar. ¿Qué expectativa tengo? Bueno, obviamente va a mostrar como una bandera de triunfo la reforma laboral. No tanto puede mostrar el índice de inflación porque sigue subiendo. Y creo que debiéramos ser muy claros antes o después que termine la sesión, porque en la sesión ya sabemos lo que va a pasar, dónde va a estar fijada la Cámara, todo eso ya lo sabemos. Oficial, digamos. Exactamente. Sí hay que hablar del tema de los despidos. Yo hoy estuve recolectando algo de información. No solamente hay 297.000 personas despedidas, corroborado, y 21.000 empresas cerradas, sino que en el día de hoy siguen cerrando empresas hasta una, no me acuerdo el nombre, una empresa de heladeras que no la teníamos contabilizada hasta ahora.
eso implica gente en la calle. Entonces, se podrá tener el discurso que se quiera. Podremos hablar de la AFI, se podrá hablar de lo que quieran. Ahora, cuando el trabajador que esta mañana se levantó y lo llamaron de Recursos Humanos y le dijeran, estás terminado porque vas a cobrar la liquidación final tal día, ese hombre vuelve a la casa esta noche y se encuentra con su familia y con un destino incierto, que más allá de manejar un auto de aplicación o una bicicleta, ¿en qué lugar va a ir una persona de 40, 30, 35 años a trabajar? En ningún lugar, porque obviamente este modelo es un modelo que está fuera de reactivar la producción, el trabajo es un modelo que va más dirigido a las cuestiones financieras y a la extractiva, digamos, lo que es minería, lo que es petróleo. Y ahí no hay trabajo. Entonces, en las zonas conurbanas, tanto el Gran Rosario, el Gran Córdoba, Santa Fe y el Gran Buenos Aires, la cantidad de despedidos ya hoy es infinita. ¿No? Y de verdad, a uno le genera mucha tristeza, porque hacía muchos años que no sentíamos la tristeza que hay. Mire, yo tengo un termómetro, que no son encuestas. Usted camine por la calle y mire la cara a la gente. Y la gente está triste. Y bueno, esta es la impronta que le pone este gobierno, ¿no? Gracias, diputada, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Nos vemos en cualquier momento y bueno, las puertas abiertas siempre. A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, aquí llegamos al final. Escuchábamos recién, compartíamos con María Teresa García, diputada de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Ya llegando al final, compañeritas, muchas gracias por este rato. Gracias, Amanda. Nos vemos. Nos vemos. Y mañana volvemos aquí a Diputados Televisión desde la mañana temprano, siguiendo lo que pasará en el Senado de la Nación con la definición, ley de glaciares, acuerdo Mercosur y también la designación del exdiputado Fernando Iglesias ante las Naciones Unidas. Nos vemos pronto.